Estamos con el psicólogo educativo Dylan Andrango y vamos a proceder con la entrevista. Listo. En cuanto a lo epistemológico, dentro de la psicología educativa, ¿cuál es la base epistemológica de su conocimiento? Ok, bueno, la psicología educativa parte desde un constructo epistemológico bastante amplio que en su primera instancia siembra sus bases en el conductismo y en el cognitivismo, que trata de un modelo más positivista de realizar un análisis del sistema pedagógico, de las maneras en las que el ser humano aprende y también de la diferenciación que tiene con la psicología clínica. Es decir, va a experimentar un campo de acción en el cual la psicología educativa se instaure como una aplicación propia de la psicología que va a hablar sobre el aprendizaje. Pero esto con el pasar de los años ha venido convirtiéndose en un sistema un poco más elocuente, que no está encerrado en modelos positivistas netamente, sino que ya a partir de todas las escuelas psicológicas que se han venido construyendo en los diferentes contextos culturales, la psicología educativa también se ha venido o ha sido beneficiada por todo esto, implantándose ya como una psicología educativa integrativa, que puede tomar diferentes constructos y que puede ayudar al ser humano precisamente con el objetivo de solventar las formas de aprendizaje y cómo el ser humano puede exteriorizar la información. ¿A qué escuela epistemológica se considera más afín? A ver, me considero más afín a lo integrativo. Realmente considero que en la actualidad, con mucho respeto a mis compañeros profesionales, estar ligado a una sola epistemología hace que pierdas en muchos de los casos luces de lo que realmente es el acontecer humano. Pero eso también tiene muchos pros, ¿no? Que el estar habituado o el centrarte en una sola escuela psicológica, yo que sé, en cualquiera de las que ella sea, también te da la posibilidad de ejecutar una práctica un tanto más asertiva y coherente en lo que estás haciendo. Yo creo que lo importante del modelo integrativo, que es el que yo sigo, es no caer en el eclecticismo, en tomar diferentes cosas y aplicarlo a una sola persona, sino ser coherente con tu práctica profesional y tomando en cuenta que cada una de las escuelas te va a aportar diferentes saberes, diferentes metodologías y procedimientos en el actuar con este ser biopsicosocial. ¿Usted considera que es posible conocer todos los problemas relacionados con un estudiante en el área educativa? Bueno, a decir que es posible conocer al todo, creo que eso es imposible, ¿no? Ustedes saben que los seres humanos somos seres biopsicosociales y como seres biopsicosociales respondemos a una sociedad, a un contexto y a una autogestión personal. Entonces, bajo esa categoría, nosotros como psicólogos podemos llegar a conocer diferentes elementos o parte de este gran problema, pero conocer de manera holística todo lo que puede ocurrir con un estudiante en el ámbito educativo, no, y creo que ningún profesional está listo para conocer específicamente todo. Ahora, aquí hay temáticas importantes, por ejemplo, dentro de los trastornos de conducta, los problemas o dificultades de aprendizaje o la discapacidad propiamente dicha, podemos conocer puntualmente cuáles son estos elementos, pero en sí un todo es complicado. Ok, ahora en el campo teórico, la primera pregunta es, ¿cuál considera que es para usted el autor que más ha influenciado en su trayecto como psicólogo educativo? Bueno, aquí yo me puedo contradecir un poco porque antes de yo estudiar psicología educativa, yo estudié pedagogía. Esta pedagogía la estudié en el Instituto Félix Varela en Villa Clara, en Cuba. Entonces, por mi práctica pedagógica y por el contexto cultural de mi estudio, ustedes saben que en Cuba la ex Unión Soviética formó el marxismo-leninismo, ¿cierto? Entonces eran descartados todos aquellos autores que partían desde el conductismo y el cognitivismo, por lo tanto, inclusive Piaget era descartado totalmente del estudio marxista-leninista, pero sobresale una figura muy buena que es en la que yo baso mucho mi teoría, que es Vygotsky. No sé si lo han escuchado. Vygotsky entonces parte desde este ambiente sociocultural, desde la construcción de un otro, desde el lenguaje es antes que el pensamiento y no el pensamiento antes que el lenguaje, y la posibilidad de andamiaje que tiene un ser humano, es decir, cómo el contexto cultural puede posibilitar o imposibilitar el desarrollo de un ser humano, y este andamiaje, es decir, un sujeto que conozca más cómo puede alar a la zona de desarrollo próximo hacia los seres humanos para que ellos tengan diferentes formas de aprendizaje. Sin embargo,
Cuando yo ya entré a estudios de la discapacidad, a estudios de diversidad funcional, de necesidades educativas especiales y de inclusión educativa, que es en lo que yo me especializo, tuve la oportunidad de conocer otros autores. Autores como Montessori, autores como Terigi, autores como Ausubel mismo, que nos habla del aprendizaje significativo. Autores como May Lanscow, como Tony Booth, como Gerardo Echeita, que nos hablan de la inclusión ahora en la actualidad, y he podido ligar todo esto. De lo contrario, me centraría en una sola teoría, pero por la integralidad y porque yo manejo la teoría o la psicología integrativa desde la educación, obviamente creo que mi sistema epistemológico y mi sistema de conocimiento está basado en diferentes autores que posibilitan el aprendizaje significativo, la inclusión educativa, la diferenciación y la diversidad funcional. Bueno, de alguno de los autores antes mencionados, ¿qué técnica es que este menciona cree que es la más efectiva o que más le ha funcionado a usted como profesional? Bueno, a ver, me gusta mucho esa pregunta, porque todos los autores basados en una construcción teórica específica tienen que presentar una nueva metodología, ¿no es cierto? Una metodología que me permita no arreglar problemas, pero sí acompañar en estos problemas y que me permita analizar. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de Vygotsky, que es el que más manejo, precisamente cómo el ser humano que conoce un poco más, puede ser un profesor, un papá o una persona, un par, un estudiante, puede alar desde una zona de desarrollo próximo a través de un andamiaje hasta una zona de desarrollo real. Por ejemplo, eso yo lo ocupo mucho en discapacidad. Cuando tengo que hacer inclusión educativa, yo qué sé, me invento algo de un niño con síndrome de Down, cómo ese compañero de al lado puede hacer una tutoría entre pares y ayudarle a que él forme aprendizajes significativos. Entonces, cuando yo hablo de aprendizajes significativos, me remito a otra lógica, y esa lógica es de Ausubel, ¿no es cierto? Cómo un conocimiento se genera como conocimiento y no como mero traspaso de información cuando el estudiante lo vivencia, cuando el estudiante lo percibe, cuando el estudiante lo experimenta. Y eso puede pasar en ustedes. Tal vez ahora están estudiando una carrera y de repente tienen que memorizar tantas cosas, pero que en un momento lo van a olvidar. Pero en cambio, si ustedes en esa memorización también tienen un aspecto experiencial, y este aspecto experiencial está vinculado o está relacionado con lo afectivo, lo emocional, ese aprendizaje no se va a perder. Y es lo que Ausubel nos habla como aprendizaje significativo. Aquí ya tenemos dos técnicas. Otra técnica, por ejemplo, Montessori. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando trato con niños con problemas de aprendizaje, tener una estimulación multisensorial. Nosotros tenemos 7 sentidos, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos que solo son 5. Y en el aula común, nosotros solo estamos estimulados el oído y la visión, nada más. Pero no, un ser humano puede aprender a través del olfato, a través del tacto, a través de la audición, a través del oído, a través del gusto. Y mucho más si tenemos una estimulación más grande, sobre todo al menos de 3 o 4 sentidos para el aprendizaje. Y de esto nos habla Montessori, ¿no es cierto? Por ejemplo, los procesos de lectoescritura, cuando un niño aprende a leer, porque tiene que estar haciendo copias todo el tiempo, cuando podría dibujar en el aire, escuchar el sonido, visualizarlo, degustarlo tal vez, entonces el niño va a tener un aprendizaje más asertivo. Y así múltiples autores que nos van dando diferentes estrategias para generar esto que es la psicología educativa. ¿Qué es lo que le influyó a direccionarse dentro de esta rama de la psicología? Bueno, eso es una experiencia vivencial muy amplia, porque bueno, les cuento más o menos. Cuando yo regresé de Cuba, llegué acá como profesor de inglés, de idiomas. Entonces, cuando ya empecé mi práctica docente, me di cuenta que faltaba algo para poder entender el comportamiento de mis estudiantes y me faltaban muchas herramientas, ¿no? Pasaron los años, bueno, 2 o 3 años, y cuando tenía esta misma necesidad de comprender a mis estudiantes, de saber qué estaba pasando con su comportamiento, y fue cuando decidí estudiar psicología. En la universidad en la que yo estudié había un tronco común y la especialidad se tomaba en quinto semestre, si no recuerdo mal, sí, en quinto semestre. Entonces, obviamente teníamos las 4 ramas que son específicas, ¿no? Psicología infantil educacional, psicología clínica, psicología organizacional y psicología social. De hecho, mi pasión por entender el comportamiento me ligaba a la psicología clínica, ¿verdad? Sin embargo, tuve una maestra excelente que me dio trastornos de aprendizaje y me presentó una película.
Y esta película les recomiendo, se llama Estrellas de la Tierra, es de Ishan, de un niño con dislexia. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que realmente lo mío era el estudio de la infancia, el estudio de la niñez, pero ligado a la educación. Y esa educación ligada a los problemas de aprendizaje. Y ese aprendizaje ligado a la discapacidad. O sea, miren, desde lo macro pasamos a una especificidad. Entonces esa fue la experiencia más grata que yo tuve, de la que me encanta. Porque aparte, por ejemplo, yo ahora de la UDLA, aparte de ser maestro, también soy supervisor del área psicopedagógica en el Centro de Psicología Aplicada y aplico estas dos situaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que más influenció para que yo decida no ser clínico, sino ser un psicólogo infantil ligado al ámbito educativo. Listo. Concluyendo lo teórico, vamos a lo ético. Dentro de los parámetros éticos, ¿cuál considera usted que es el más importante de seguir al pie de la letra? La confidencialidad. Creo que eso es muy importante y es algo que en las universidades a veces los docentes creemos que está como ya dicho y que no tenemos que recalcarlo todo el tiempo. Les comento que yo en mi práctica, bueno, en mi sistema académico cuando yo era estudiante, a mí nunca me hablaron de lo ético, jamás. Y tal vez tuve algunas faltas éticas que imagino que me preguntarán después, algunas faltas éticas porque yo desconocía. Pero nosotros somos sujetos de derechos y al ser sujetos de derechos también hay otros seres humanos a los que vamos a brindar atención que son sujetos de derechos y la dignidad es importante. Cuando yo llegué acá a la UDLA y me pusieron a dar la cátedra de ética, psicología y derechos humanos que la tenemos aquí en la mano antigua, fue cuando yo tuve que estudiar todos estos manuales tan fuertes y me di cuenta que nosotros los psicólogos tenemos una ética. Nosotros los psicólogos tenemos un código deontológico como todas las profesiones. Pero el de nosotros es mucho más fuerte y más rígido porque la persona está depositando en nosotros una confianza, nos está depositando su vida psíquica y eso no lo haces con cualquier persona. Entonces yo creo que de este código deontológico lo más grande que nosotros debemos generar es evitar la iatrogenia, ¿no es cierto? Es decir, evitar estas malas prácticas o pseudo prácticas científicas, porque los psicólogos no somos consejeros, y lo otro es la confidencialidad del caso. Porque siempre podemos traer a colación. Es que yo tuve un caso, hasta ahí podemos llegar, pero nunca revelar nombres, identidad, ni situaciones propias y específicas de ese caso, ¿no es cierto? Que es muy importante. A lo largo de su carrera como profesional, ¿alguna vez ha experimentado una discusión con un padre de familia que considere que su trabajo es inapropiado? Si es que es así, ¿cuál ha sido el proceso ético que ha manejado? Y en caso de que no haya ocurrido, ¿qué es lo que procedería a hacer? Ay, qué fuerte pregunta. A ver, sí, les cuento que en algunas instituciones educativas yo fui coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil. Entonces, el Departamento de Consejería Estudiantil es una instancia desde nuestro Ministerio de Educación, es una instancia administrativa que deben tener todos los colegios, ¿no es cierto? Pero desde el primer nombre hablamos de consejería, entonces ya nos ponen a los psicólogos como consejeros, algo que no lo somos. Y nosotros caemos en temas meramente administrativos, ¿verdad? A pesar de todos los dramas psicosociales, podríamos llamarlo, que se viven en una institución educativa. Aparte que el psicólogo educativo, propiamente en la institución educativa, es el peor, porque está en contra de los alumnos, en contra de los profes, en contra de los docentes, somos como islas, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, respondiendo a la pregunta que me hacen muchachos, sí, relativamente cuando a un padre le quieres hablar, por ejemplo, de límites, de modelos de crianza, de cómo tu hijo no cumple con la normativa de la institución, tal vez hay algunos padres que se muestran renuentes ante, por ejemplo, a mí me costó mucho el tema de mi edad, ¿ya? Entonces yo era relativamente joven para ocupar ese cargo y de repente los padres me decían, pero es que usted habla desde su conocimiento, pero usted no es papá, o usted no vivencia, no experimenta, que yo tengo que darle un golpe a mi hijo, o tengo que agredirle para que él me entienda, o tengo que pedirle esto porque me estoy separando, o cosas muy fuertes que ocurren intrafamiliarmente, ¿me entiendes? Entonces, sí he llegado a discusiones muy fuertes, pero yo creo que del diálogo asertivo dependerá todo. He llegado a consensos, he llegado a situaciones de negociación en la cual el padre de familia acepta. Sin embargo, ahora se me vienen a la mente dos casos en mi vida que marcaron también mi historia profesional, cuando dos padres de familia no quisieron como que aceptar el diálogo poco asertivo que teníamos y simplemente dejaron que las cosas sucedan. Por ejemplo,
Podríamos hablar de temas de trastornos de aprendizaje. Cuando tú le sugieres, por favor, necesitamos una evaluación neurológica porque tal vez su hijo tenga una posibilidad, yo me invento ahora, de un TDAH, y los padres no lo cogen, entonces ya sale de tus manos también, ¿no es cierto?, como entidad administrativa que eres de una institución educativa. ¿En qué caso consideraría usted que se debe modificar o cambiar un parámetro ético? A ver, un parámetro ético, por ejemplo, la confidencialidad de lo que hablábamos anteriormente, se puede eliminar cuando está en peligro la vida del consultante o la vida de otra persona. Vamos a suponer que a nuestra consulta llegue una persona y nos diga, es que esta tarde yo me voy a suicidar. La confidencialidad en ese rato puede terminar si tú tienes que comunicarte directamente con un familiar para que sostenga esta posibilidad que tiene una persona. ¿Y qué tal si llega un consultante y te dice, no, es que yo esta noche le voy a matar o voy a asesinar a alguien? Tu confidencialidad también tiene que acabarse, porque antes de los derechos propios están los derechos de los demás también. Entonces ahí se acaba la confidencialidad. De hecho, los manuales éticos del psicólogo nos dicen, ¿no?, que la confidencialidad se acaba cuando está en peligro la vida del consultante o la vida de otra persona. Okay. Y muchas cosas más, ¿no?, pero hablando de la confidencialidad. Ya. Ahora en la rama de integrativo, ¿qué se considera usted integrativo o ecléctico? Bueno, ya lo dije anteriormente, ¿no? Yo soy completamente integrativo, estoy totalmente en contra de lo ecléptico, respeto a los que lo estén, pero yo sí pienso que lo integrativo, repito, te da mucho más luces para que puedas ejecutar diferentes procesos asertivos dependiendo de la individualidad y la particularidad de cada consultante. Ya. ¿Alguna vez ha utilizado alguna otra técnica o concepto que no esté relacionado con su rama de la psicología? Sí, la pedagogía, lo he ocupado muchísimas veces. Yo estudié y tengo una especialidad en facilitación de aprendizaje. Algunos lo llaman como pseudo-coaching. Para mí me ha dado muchísima experticia, sobre todo en el manejo de grupos, porque hay diferentes técnicas que tú tal vez desde la psicología propia no la manejas, pero sí desde la facilitación del aprendizaje. ¿Qué es la facilitación del aprendizaje? Un tipo de pedagogía aplicada a la dirección de grupos, ¿no es cierto? Bajo esa característica yo lo he ocupado muchísimo, inclusive en las clases aquí en la UDI me ha dado muy buenos resultados, en el hecho de que el aprendizaje experiencial, la dinámica de la clase, el ice breaking, el rompehielos, el que los estudiantes se sientan motivados, el que los estudiantes sientan que esta realmente es su pasión, como este lema, no amo lo que hago. Entonces la facilitación de aprendizaje te permite todo esto. Sí, es una técnica no psicológica, pero que sí parte desde la pedagogía. Ya. Y la última pregunta es, ¿en alguna ocasión ha trabajado junto a un profesional diferente a su rama psicológica? Sí, y de hecho ustedes siempre lo van a ver. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo evaluación educativa o psicopedagógica, a veces miras problemas emocionales, conductuales de los niños, que si bien es cierto los problemas conductuales nosotros los psicólogos educativos podemos como que mantener o podemos tener una intervención, pero no es muy compleja como la que podría dar un psicólogo clínico. Entonces, de igual manera, cuando estás, por ejemplo, en la práctica o en la atención con personas con discapacidad, por ejemplo, que es la rama a la que yo me dedico, tienes un niño con síndrome de Down y de repente le das estimulación cognitiva y todo lo que es el tema psicológico, psicopedagógico, pero ¿qué tal si el niño tiene una imposibilidad hacia las actividades básicas de la vida diaria, como lavarse los dientes, como vestirse, como el abrocharse los botones? Sí, como psicólogo podrías hacerlo, pero no es tu rama. Entonces, ¿con quién tienes que estar ligado? Con un terapeuta ocupacional. Entonces, si el niño, por ejemplo, está implantando su lenguaje y en vez de decirte ratón, te dice el ratón o el ratoncito ya viene, ese es un rotacismo, es una dislalia, que tú como psicólogo educativo puedes tener acceso, pero no eres terapeuta del lenguaje. Entonces, zapatero a tu zapato. Ahora, lo que yo sí promuevo es no más a los equipos multidisciplinarios en donde el ser humano es este centro y todos los profesionales vienen y le revictimizan, sino más bien la conjunción de equipos transdisciplinarios en la cual todos nosotros profesionales de distintas ramas hablemos un mismo lenguaje.
y no tengamos que revictimizar a este ser humano, sino que entre todos ejecutemos un plan específico, un plan que se denomina un plan centrado en la persona, ¿no es cierto? Y esto se habla desde una nueva visión del ser humano, desde su funcionalidad, más no desde su patología. Ok, ya, muchas gracias por la entrevista. Eso es todo. Bueno, gracias chicos.